Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una lección de Ven Sígueme con Walter Posada. Para mí es todo un agrado, es una bendición poder compartir este evangelio. Lo hago con ustedes de la manera más humilde que puedo hacerlo, de la manera más sencilla para que sea comprensible para todos y ajustándonos a las escrituras y al manual de Ven Sígueme, a las palabras de los profetas, como es tal vez la única manera en la cual se puede enseñar la doctrina de Cristo, basado en las escrituras y en las palabras de los profetas del Señor. Hoy vamos a ver una lección bien interesante y bien hermosa que nos va a enseñar unos ejemplos de vida muy preciosos para nosotros mismos. Ojalá que podamos aplicar esas escrituras, estos capítulos y estas enseñanzas para nuestras vidas, para nuestras familias. Les invito a que puedan compartir esto en sus noches de hogar con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus familiares, y que puedan usar también este recurso de Ven Sígueme con Walter Posada como un soporte para su predicación del evangelio y también para su ministración en sus grupos y en sus redes sociales. Los capítulos que veremos hoy son Éter del 6 al 11 y la lección se llama Para que sea destruido el mal. Todos estos anales de Éter se encuentran, o más bien fueron compilados por Moroni cientos de años después de que sucedieron estos acontecimientos. El rey Limi encontró esas planchas de oro y por allá en Mosía 8 él dice: sin duda estas planchas encierran un gran misterio y ese gran misterio llega a nosotros. Nosotros tenemos esas historias, esos acontecimientos traducidos en nuestro idioma en lo que hoy día llamamos el libro de Éter. La historia que hemos visto la semana pasada y la que veremos esta semana y la siguiente contienen muchas cuestiones del pueblo, auge, tristeza y muchas lecciones para aprender. Dice en Éter 8 que es en la sabiduría de Dios que se nos muestran estas cosas, para que aprendamos de los errores y de los logros que esta nación jaredita tuvo. En Éter 8 también dice: para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres. Para esto se comparten estas cosas con nosotros. Por esta razón, el Señor colocó el libro de Éter en el libro de Mormón, para que nosotros pudiéramos leer y aprender de todas esas lecciones. Bienvenidos mis hermanos a Ven Sígueme con Walter Posada. Bienvenidos a una nueva lección de Ven Sígueme con Walter Posada. Y antes de iniciar la lección, como siempre, quiero invitarles a que si no lo han hecho y están viendo esta lección, puedan suscribirse a nuestro canal aquí abajo, en el letrerito suscribirse, y activen la campana para que puedan recibir todas nuestras lecciones. Subimos aproximadamente entre 10 y 20 lecciones a la semana, entre historias, lecturas de las escrituras y bueno, la lección misma. Esperamos que nos puedan acompañar. También a que nos puedan seguir y nos puedan acompañar en nuestras redes sociales. Ven Sígueme con Walter Posada. Puedan disfrutar de las lecciones que tenemos en vivo los días martes y los días miércoles, hora de Colombia, a las 6 de la tarde. Tenemos lecciones en vivo. Y el día domingo a las 6:30 tenemos también lección en vivo. Así que los espero para que nos puedan acompañar. Y muy respetuosamente y con mucho amor, quiero invitarles a que me acompañen en mi canal profesional de coach. Ustedes saben que yo soy coach y soy conferencista, así que los invito a ese canal, Coach W Posada. Ahí van a encontrar lecturas, historias que les van a ayudar a transformar sus familias, pero también su vida personal. Desde esta semana vamos a empezar a subir lecturas motivacionales que les van a ayudar mucho para su vida. Bien, mis hermanos, con estas invitaciones cierro esta parte aquí y empezamos con el primer principio del día de hoy, de esta lección de Ven Sígueme y de esta clase, para que sea destruido el mal, Éter del 6 al capítulo 11. Y ese primer principio dice que el Señor nos guiará a lo largo de nuestra travesía mortal. Como Nefi dijo, y como ya lo hemos repetido muchas veces, hay que aplicar las escrituras a nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que pasar por los mares de aflicción, por los mares de tribulación, los mares, los océanos, las aguas turbulentas de la vida? Bueno, podemos asimilar
lo que le sucedió al hermano de Jared y a su familia con lo que nos sucede a nosotros en la vida. Hay muchos símbolos en el viaje de Jared por las aguas que se pueden aplicar a nosotros. Voy a leer algunos en las escrituras. Vamos a ir a Éter 6 y voy a leer algunos versículos, desde el versículo 1 al 12, tal vez no los voy a leer completos, pero voy a ir reflexionando sobre los símbolos que aparecen en estas escrituras y cómo esos símbolos también se pueden aplicar a nosotros. En el versículo 2 del capítulo 6 de Éter dice lo siguiente: porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo, y he aquí dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas, para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Vamos a detenernos un momento en este versículo, mis apreciados hermanos. La luz que hace brillar esas piedras es la luz de Cristo, que iluminó a ellos, los iluminó en sus barcos, para que no pasaran en oscuridad. Es la misma luz que nos puede iluminar a nosotros. Muchas veces hemos dicho que nuestro Salvador Jesucristo es la luz de este mundo. Y miren cómo este versículo dice: para dar luz a los hombres, mujeres y niños. Tal vez el versículo hubiera podido simplemente decir que daba luz en los barcos, pero el Señor, por alguna razón específica, para que nosotros nos diéramos cuenta de su poder y de su amor, hizo la reflexión aquí: la luz a los hombres, mujeres y niños. La luz de Cristo realmente nos cubre a todos. Las piedras que brillaban en la oscuridad, ¿qué pueden significar para nosotros? ¿Qué símbolos podrían ser? Esta es una buena actividad, tomando estos versículos para desarrollar en la noche de hogar con sus hijos, en familia, para que puedan definir qué significa cada símbolo y cómo lo pueden aplicar a su vida. Entonces ahí tenemos un primer símbolo: las piedras que brillaban en la oscuridad y les daban luz. Muy bien, después en el versículo 4 habla acerca de cómo subieron también alimento para todos los animales. ¿Qué clase de alimento podemos tener nosotros en medio de las dificultades? Sería interesante que lo pudiéramos analizar. Pero hay algo que me gusta mucho del versículo 4, al final del versículo 4. Dice lo siguiente: y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Mis apreciados y amados hermanos y hermanas, encomendarse al Señor, o encomendarse más bien, según el diccionario y su definición, es colocarse en las manos de alguien. Encomendarse al Señor. ¿Nos encomendamos nosotros al Señor en todas nuestras actividades diarias? ¿Encomendamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los miembros del barrio, a los miembros que están a nuestro alrededor, que dependen de nosotros en nuestras mayordomías? Ellos se encomendaron al Señor. Versículo 5: y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado al otro por el viento sobre las olas del mar. Aquí hay varios simbolismos, o varios símbolos, digámoslo así. 1, el viento, que los impulsaba de un lado para otro, y 2, las olas del mar y el mismo mar. ¿Qué pueden significar los vientos en nuestra vida? Porque en este caso el viento era furioso, pero los impulsaba hacia la tierra prometida. Los llevaba hacia allá. Muchas veces los vientos y los torbellinos, aunque nos ponen en prueba, los torbellinos de la vida, también nos impulsan a llegar hacia nuestra tierra prometida, o sea, hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Los vientos y los mares podrían ser las pruebas de la vida. Versículo 6. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Tempestades terribles y profundidades. También pasamos por momentos de la vida que nosotros nos sentimos en las profundidades y también sentimos que terribles tormentas han llegado. ¿Cómo podemos hacer de esto un símbolo y acudir más al Salvador para ser perdonados, para ser llevados a su reposo? Versículo 7. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara,
pues sus barcos estaban ajustados como un vaso. Y entonces dice que cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie. Aquí hay algo muy interesante. Cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor. Mis apreciados hermanos, este pueblo del hermano de Jared nos enseña muchas cosas. Aún en tribulación y en aflicción, nosotros podemos implorar al Señor. Y Él siempre nos librará de esas aflicciones. Lo mismo que hizo con ellos. Versículo 8. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas, y de ese modo fueron impelidos ante el viento. Versículo 9 me encanta. Dice lo siguiente: y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día, y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos. Como a nosotros, si nos acercamos al Señor y nos mantenemos cerca de Él, nada podrá dañarnos. Quiero hacer una semejanza aquí de esta familia del hermano de Jared con la familia de Nefi. ¿Recuerdan cuando ellos venían hacia el continente americano, cómo su arco se detenía y los vientos no soplaban porque ellos se volvían negligentes, porque no acudían a Dios? Pero en este caso, ellos siempre tenían el viento a su favor para que los llevara hacia la tierra prometida. Dice aquí, el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida. ¿Y ellos qué hacían? Alababan, se ponían alegres, oraban a nuestro Padre Celestial a menudo, no cesaban de hacerlo. Dice aquí, ahorita vamos a leer algo un poco más acerca de el cantar himnos. Voy a saltar al versículo 11 y dice lo siguiente: y desembarcaron, en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Aquí podemos hablar un poquito acerca de las tiernas misericordias, pero ya voy a volver a ese versículo 12 que es rico en doctrina y en principios. Quiero hacer unas reflexiones y quiero dejar estas preguntas para que ustedes las puedan analizar. Yo las he analizado al preparar la lección y realmente han enternecido mis sentimientos, mi corazón hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacían ellos cuando los envolvían las muchas aguas? Oraban fervorosamente, clamaban al Señor, imploraban al Señor y además cantaban alabanzas. ¿De qué manera su actitud les ayudó a llegar a la tierra prometida? A diferencia del pueblo nefita o de la familia de Nefi, que su actitud les impedía llegar a la tierra prometida. Vamos a leer algo que dice uno de los apóstoles del Señor. Hace algunos años, él ya murió, el Elder Cáliz, del quórum de los 12 apóstoles, dice lo siguiente sobre este momento. Él dice: también leemos que aunque esos vendavales y tempestades rugían, trayendo destrucción a su paso, el viento soplaba continuamente hacia la tierra prometida. Él puede detenerlas cuando Él quiera, cuando se cumplan sus divinos propósitos. Sin embargo, no olvidemos que por medio de ese mar de problemas, nuestras adversidades, las experiencias por las que pasamos y las cuales Dios hace que obren en conjunto para nuestro bien si lo obedecemos a Él, todas ellas nos soplan hacia un puerto de reposo, hacia un glorioso futuro, hacia la vida eterna. O sea, en este caso, algo que podía ser malo para ellos, como los vientos, los torbellinos y las aguas muy fuertes, se convirtieron en una bendición para ellos. Apreciados hermanos, como dice aquí el Elder Cáliz, para nosotros también podrían ser las pruebas y las aflicciones y las dificultades en la vida unos vientos que nos lleven hacia la vida eterna. Ahora, hablando en el versículo 12 de las entrañables misericordias de Dios o de las tiernas misericordias que Dios tenía para ellos, porque ellos se gozaban en el Señor por esas tiernas misericordias. El Elder Bednar testificó lo siguiente, o habló lo siguiente. Él dijo: yo testifico que las entrañables misericordias del Señor son reales y que no ocurren al azar,
ni por pura casualidad. Muchas veces la hora exacta en la que el Señor muestra sus entrañables misericordias nos ayuda tanto a discernirlas como a reconocerlas. Las entrañables misericordias del Señor son las sumamente personales e individualizadas bendiciones, la fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, la amorosa bondad, el consuelo, el apoyo y los dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo, por causa de Él y por medio de Él. Verdaderamente el Señor acomoda sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Qué hermoso esto, cómo nuestro Padre Celestial ajusta sus dádivas a lo que nosotros necesitamos. Continúa el Elder Bernard diciendo esto: una de las maneras por las que el Salvador viene a cada uno de nosotros es por medio de sus abundantes y entrañables misericordias. Por ejemplo, al hacer frente, ustedes y yo, a los desafíos y a las pruebas de la vida, el don de la fe y el apropiado sentido de confianza personal que sobrepasa nuestra propia capacidad son dos ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. Muchas veces sentimos esa confianza en nosotros y decimos: ¿de dónde tuve valor para hacer esto? ¿De dónde tuve la confianza, la actitud para hacer estas cosas? Bueno, se debe a las entrañables misericordias que el Señor tiene con nosotros. El arrepentimiento, el perdón de los pecados y la conciencia tranquila son ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. Y la constancia y la fortaleza que nos permiten seguir adelante con alegría, a pesar de las desventajas físicas y las dificultades espirituales, son ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. Aquí el Elder Bernard nos hace una recopilación de todo lo que podían ser esas tiernas misericordias del Señor, por las cuales el pueblo o la familia del hermano de Jared, al llegar a la tierra prometida, agradeció. Hay otra cosa que me impacta también de estos versículos, y es que ellos alababan continuamente al Señor, cantaban alabanzas, dicen las Escrituras. Bueno, estuve buscando y en el himnario, en nuestro libro de himnos, dice lo siguiente, hablando la primera presidencia sobre lo importante que son los himnos para nosotros. Personalmente, les digo algo, hermanos, para mí la mayoría de himnos son doctrina pura de Cristo. A veces se enternece mi corazón y derramo lágrimas cantando algunos himnos, porque me parece que todos los principios básicos y profundos del Evangelio están inmersos en las letras y en la música de los himnos. La primera presidencia dijo lo siguiente sobre los himnos y las alabanzas: los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras. Fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe. Nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Los himnos nos dan ánimo, valor y el empuje para que actuemos correctamente. Nos llenan el alma de pensamientos celestiales y nos dan paz espiritual. Eso hacen los himnos del Señor, eso hacen los himnos de Sion. Tal vez una sugerencia personal para su noche de hogar: puede cada quien cantar una estrofa de su himno favorito y recordar cómo pensar en ese himno en momentos de aflicción o de tentación los ha fortalecido y los ha liberado. Es un consejo humilde que les doy. Qué hermoso principio este que hemos aprendido de cómo el Señor nos guía a través del mar de dificultades que es la vida. Vamos a pasar ahora al segundo principio de esta lección de Ven, sígueme. Y este principio nos enseña que el Señor nos bendice cuando somos humildes. El libro de Éter es una compilación de muchas guerras, de mucha iniquidad, pero también nos enseña muchas lecciones de cómo las personas fueron humildes. Algunos de ellos, algunos incluso reyes, fueron humildes y andaron rectamente delante del Señor. Andar cerca del Señor, andar con el Señor. Vamos a leer en el capítulo 6 también de Éter, en el versículo 17, algo que se le enseña al pueblo. Dice lo siguiente este versículo:
y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Me encanta este versículo que se les enseñó a andar con humildad delante de Dios. ¿Qué puede significar eso en nuestra vida? Vamos a leer algo que dice el obispo Edgley, del obispado presidente hace algunos años. En el reino de Dios, la grandeza empieza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes, compañeras, son los primeros pasos críticos para recibir o para abrir las puertas a las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No tiene importancia quiénes seamos, ni lo sobresaliente de nuestros títulos. La humildad y la sumisión al Señor, aunadas a un corazón agradecido, constituyen nuestra fortaleza y esperanza. Qué hermosas palabras estas que nos transmite el obispo Edgley. No importa, voy a repetir esto aquí, no tiene importancia quiénes seamos, ni lo sobresaliente de nuestros títulos, sino que seamos humildes y que coloquemos nuestro corazón de una manera agradecida delante del Señor. Y esta lectura o esta cita del Elder Edgley nos puede llevar al tercer principio de esta lección de Ven Sígueme. Y ese tercer principio, que lo vamos a acompañar también con palabras de los profetas, nos enseña cómo los líderes rectos dirigen a las personas hacia Dios. Todos nosotros podemos aprender, claro, tal vez nos pongamos tristes de las historias tristes y de iniquidad que tenía el pueblo jaredita, pero también podemos aprender de las lecciones de los reyes justos que están aquí. Pero a veces podemos pensar en los reyes y en los personajes del libro de Mormón, pero también podríamos preguntarnos algo en este momento, y me gustaría, hermanos, que ustedes lo pudieran analizar en sus corazones. ¿Qué hermano o qué hermana les han bendecido a ustedes con su servicio? ¿Qué hermano o qué hermana han sido buenos maestros para ustedes en el Evangelio? Piensen en alguien en este momento a quien ustedes puedan, o más bien pensando en esa persona, puedan elevar una oración a nuestro Padre Celestial y agradecer por la influencia divina que ha tenido esa persona en su vida. Puede ser que sus enseñanzas sean recientes o pueden ser enseñanzas antiguas, de hace muchos años, que ustedes pueden ser miembros de la iglesia. ¿Qué personas han tocado su corazón? Y ahora piensen, ¿qué cualidades de Cristo tenía esa persona? Y cómo tú, yo, nosotros podemos llegar también a desarrollar esas cualidades. Voy a compartir algunas citas de algunos de los profetas. Por lo menos quiero compartir inicialmente una cita del Elder Uthor. Todas estas citas tienen que ver con el liderazgo. Las seleccioné y las escogí para compartirlas con ustedes porque me parecen sumamente interesantes, porque nosotros somos líderes y podemos aprender estas cualidades también para nosotros. Elder Uthor, del Quórum de los 12 Apóstoles, dice lo siguiente: en el reino de Dios, la grandeza y el liderazgo significan ver a los demás como lo que verdaderamente son, como los ve Dios, y después tenderles la mano y servirles, ministrarles. Significa regocijarnos con los que están felices, llorar con los que están apenados, elevar a los afligidos y amar a nuestros semejantes como Cristo los ama. Eso es el liderazgo. El liderazgo en la iglesia no consiste tanto en dirigir a los demás, sino en nuestra disposición de ser dirigidos por Dios. Esta semana aprendí de un amigo, un 70 de área de Centroamérica, con el que pude charlar y conversar. Él dijo: nuestro deber es ministrar y enseñar. Tal vez después podemos regular las cosas en la iglesia. O sea, nuestro deber no es mandar, no es ordenar. Nuestro deber es darle amor a nuestros hermanos. Ahora vamos a leer una pequeña frase del presidente Benson también sobre liderazgo. Solo quienes son íntegros tienen la capacidad de elevar y alentar a los demás a un servicio mayor, un logro mayor y una fortaleza mayor. La dignidad, mis hermanos, y lo que realmente somos en nuestro corazón es lo que puede impulsar a otros a acercarse a Cristo, a sentirse atraídos para venir a Cristo.
No podemos engañar al Señor y tampoco podemos engañar con liderazgo del mundo a las personas para que quieran hacer lo correcto. De hecho, en el libro de Éter me impactó algo en uno de los capítulos de esta lección, que hay un rey que dice, de ese rey dice que obró justamente con su pueblo, para con Dios, pero no era íntegro en su corazón. O sea, para con él era otra cosa. Manejaba una actitud hipócrita. No era lo que aparentaba delante del pueblo. Que nosotros podamos ser, como dice el presidente Benson, podamos ser íntegros en la capacidad de elevar y alentar a los demás. Y terminamos leyendo esta frase del elder de los 70, Stephen Owen. Él dice lo siguiente: el mundo enseña que los líderes deben ser poderosos. El Señor enseña que deben ser mansos. Los líderes del mundo obtienen poder e influencia por medio de su talento, sus habilidades y sus riquezas. Los líderes semejantes a Cristo, o sea, lo que estamos buscando ser nosotros, obtienen poder e influencia por persuasión, por longanimidad y benignidad, mansedumbre y amor sincero. Y dice el elder Owen en este discurso que se llama justamente así: los líderes más grandes son los seguidores más fieles. Mis amados hermanos, espero que podamos aplicar estas cosas, que podamos llenarnos de la bendición de ser buenos líderes para otros, pero sobre todo que seamos buenos líderes en nuestros hogares, en nuestras familias. Hombres y mujeres podemos desarrollar un liderazgo a la manera de Cristo y ayudar a que este reino siga floreciendo. También a que entendamos que cuando buscamos ser más semejantes a Cristo, podemos atraer a otros a su presencia. Testifico de estas cosas. Amo al Salvador profundamente. He aprendido mucho de esta lección, 3 principios sencillos pero poderosos. Cómo el Señor nos bendice en medio de las tempestades, de nuestra travesía terrenal. Cómo nos bendice cuando pasamos los mares. Cómo nosotros somos bendecidos si andamos con humildad delante del Señor. Y cómo los líderes rectos, o sea nosotros, podemos ayudar a otros a venir a Cristo. Mis amados hermanos, les amo mucho. Testifico que el Salvador es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. Sacrificó su vida por nosotros. Le amo profundamente. Testifico de su amor, de su bondad, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos, antes de terminar esta lección, a que recuerden que ahí está nuestro discurso y profetas, el análisis de hoy, el elder Renland enseñándonos cómo hacer misericordia y justicia y andar rectamente y humildemente delante de Dios. Mis amados hermanos, que estén muy bien, les amo muchísimo. Les habló Walter Posada de Ven Sígueme. Chao, que estén muy bien. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.